Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño. Mil disculpas por no publicar este episodio antes. Estas semanas Diego tuvo muchos exámenes. Pero Diego, ¿cuántos de esos pasaste? Todos, perro. Valió la pena entonces. A pesar de la tardanza, ya llegamos con nuestro segundo episodio sobre China, Xi Jinping y Hong Kong. Contrario a la China continental, Hong Kong es una urbe cosmopolita, un centro financiero mundial y un territorio que históricamente ha luchado y ha apoyado las libertades individuales. Sin embargo, tan pronto llegó el dominio chino, poco a poco ha perdido su autonomía. Considerando las reformas controversiales de los últimos años, algunos piensan que esa autonomía ya se esfumó. ¿Qué hizo Xi Jinping para tomar control de Hong Kong? ¿Cómo reaccionaron los habitantes de esta ciudad? ¿Y qué planes tiene Xi para el futuro de los millones de habitantes de Hong Kong? Para empezar, vamos al acomodo. Espacio plantado firmemente en nuestro imaginario. Los olores del dim sum, las fragatas de la China roja, zarpando en la bahía fragante, el punto de encuentro para múltiples comerciantes alrededor del mundo entero. Sin embargo, mucho de la cultura que actualmente se ve en la región es el resultado de la influencia británica posterior a las guerras del opio, las cuales empezaron en 1842. Como explicamos en el episodio anterior, estos conflictos fueron parte del siglo de la humillación, cuando el colonialismo de poderes occidentales obligó a China a hacer concesiones brutales hacia Europa, Japón y los Estados Unidos. Específicamente, el Reino Unido hizo que China firmara un arrendamiento por el territorio hongkonés de 99 años, que en esos momentos prácticamente se traducía a un "es mío para siempre". Hasta que llegó 1997. Para esta fecha, China era un país muy diferente al de 1897. Para empezar, había comenzado su estrepitoso ascenso a la cumbre económica mundial. Al mismo tiempo, el mundo se había convertido en uno unilateral, con los Estados Unidos dominando cada aspecto de la vida pública y los británicos ni los franceses ya tenían ese poder. Esto hacía que el mantenimiento de esta colonia británica fuera demasiado caro. No obstante, había un miedo presente. ¿Exportaría China su sistema económico y de gobierno a un territorio que ya tenía una tradición de democracia y libertades civiles? Para Margaret Thatcher y muchos otros, el fin de la historia contra el comunismo y la victoria total de la democracia liberal llegaría a China más temprano que tarde. Hoy sabemos que se equivocó. Aún así, China reconoció este nerviosismo inicial y decidió embarcarse en generar confianza con un Hong Kong democrático, capitalista y fundamental para el sistema financiero global. Es por esto que China estableció el principio de un país, dos sistemas. Hong Kong sería parte de la soberanía china como una región especial administrativa, pero podrá mantener su sistema legal, político y económico en lo que China abandonaba el comunismo. Este acuerdo expira en 2047, fecha en la que la integración entre la China continental y Hong Kong será completa. ¿De qué manera sería? No quedó claro. En los años siguientes, el panorama económico del gigante asiático cambió radicalmente con respecto a Hong Kong. En los 90s, Hong Kong era la joya de la corona, ya que la ciudad producía el 27% del Producto Interno Bruto Nacional chino. Con los años de reforma económica, este valor se redujo al 3% en 2017. Hong Kong era la ciudad más desarrollada de China, hasta que Beijing, Shanghai, Chongqing, Shenzhen o Guangzhou la sobrepasaron en todos los rubros. Ya no era tan importante cuidar las relaciones con esta ciudad. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino notó los efectos de esta transformación y comenzó a proyectar sus ambiciones por un nuevo modelo de ciudad, sobre todo para acomodar a su enorme población. Es así como Xi Jinping enmarca el proyecto de la Greater Bay Area en 2016 como parte de una estrategia de 13 años, un plan de desarrollo que uniría a todas las ciudades en el delta del Río de las Perlas. Esta megalópolis combinaría a Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macao y otras ciudades y resultaría en un monstruo económico, albergando un PIB de 1.5 billones, o sea, trillion dollars, el 37% de las exportaciones de China y una población de 70 millones de personas. Con direcciones centrales desde Beijing, este sueño poco a poco se va haciendo realidad, ya que varias obras de infraestructura han estado conectando Hong Kong con la China continental. Ejemplos de estas obras son el puente sobre mar más largo del mundo, de 55 kilómetros, que conecta Macao, Hong Kong y Zhuhai, o un riel de alta velocidad entre Shenzhen y Hong Kong. Pero ahora, ¿qué piensa Hong Kong de todas estas obras? Vamos al impacto. Tal como les explicamos,
La llegada de Xi Jinping marcó el comienzo del ascenso de China en el escenario internacional. ¿Y qué mejor manera de hacer eso que recuperar el control de uno de los símbolos más emblemáticos del siglo de la humillación? El gobierno de Xi pronto comenzó a poner presión. Para comprender los mecanismos legales que usó Xi para presionar a esta región administrativa especial, tenemos que saber cómo funcionan los procesos electorales de Hong Kong. Aunque sea un sistema democrático donde todos pueden votar, los votos de todos no cuentan por igual. El Consejo Legislativo de Hong Kong tiene 70 escaños, de los cuales solo 40 son electos por voto directo, mientras que los otros 30 son electos por electorados funcionales. Estos electorados funcionales representan a líderes dentro de grupos de intereses especiales, incluyendo sectores financieros, industriales, agricultores, entre otros. Por tanto, estos 30 escaños son electos por una proporción mucho más pequeña de votantes, y estos líderes empresariales tienden a estar a favor del gobierno central chino con tal de mantener sus intereses económicos y políticos. Para seguir, el jefe ejecutivo de Hong Kong, el líder de la rama ejecutiva del gobierno, es elegido por un mandato de 5 años por un comité electoral de 1.200 miembros. Sin embargo, estos miembros son electos por sectores pequeños de la sociedad, muy similares a electorados funcionales, y los votantes registrados para elegir este comité electoral solo representan una minoría de la población general. Para elegir al jefe ejecutivo en 2017, el comité electoral tuvo sus elecciones en 2016. A pesar de que Hong Kong en ese entonces tenía más de 7 millones de habitantes, menos de 250,000 personas pudieron votar para elegir el comité electoral, es decir, menos del 5% de la población de Hong Kong puede votar en estas elecciones. Y otra cosa, 106 de estos escaños provienen de diputados del Congreso Central Chino y del Consejo Legislativo de Hong Kong, los cuales ambos tienden a favorecer a Beijing. Al final, tienes una cámara electoral que favorece los intereses de una fracción de la población, muchos de los cuales se benefician de mantener una buena relación con China. No sorprende a nadie lo que pasó después. En 2014, el Congreso Central Chino propuso una enmienda que obligaría a todos los posibles candidatos a la jefatura ejecutiva a ser evaluados por el Partido Comunista antes de ser electos por el pueblo hongkonés. Dicha reforma fue considerada una violación del principio de un país, dos sistemas, ya que Hong Kong estaría al final eligiendo a alguien de otro sistema. Esto dio pie a numerosas protestas, que fueron primero llamadas el Occupy Central, para después convertirse en el conocido Umbrella Movement. Este nombre se da porque a la hora de que se diera la violencia en estas manifestaciones, los participantes cubrieron sus ojos y rostros de gas pimienta y lacrimógeno utilizando paraguas. Poco a poco, el paraguas se convirtió en un símbolo de la ciudad. Estas manifestaciones reclamaban la renuncia del jefe ejecutivo de ese momento, la derogación de la iniciativa de Beijing, la abolición de electorados funcionales ya comentados y la protección de un sufragio efectivo y universal en Hong Kong. Con toda la falta de legitimidad percibida por una buena parte de los hongkoneses, Carrie Lam fue votada como la nueva jefa ejecutiva en 2017 sin ningún problema. Una figura importante que salió de estos eventos fue Joshua Wong, un estudiante que inicialmente se había manifestado contra cambios en el contenido académico de escuelas en la región, pero ahora se había convertido en el rostro de la democracia frente a Beijing. Después de las protestas, Wong y sus compañeros universitarios fundaron el partido político Demosisto. Más controversia tuvo lugar en febrero de 2019, cuando una mujer hongkonesa fue asesinada por su pareja feminicida en Taiwán. El hecho de que Taiwán no tenía acuerdos de extradición con Hong Kong hizo que el proceso judicial fuera mucho más difícil de aplicarse. Esta necesidad motivó a Beijing a proponer una ley de extradición, la cual hubiera facilitado la transferencia de personas por motivos judiciales en toda la soberanía china. Evidentemente, muchos se preocuparon que el gobierno chino pudiera extraditar a líderes políticos y procesarlos bajo el sistema judicial chino, el cual está bajo el control del Partido Comunista y no respeta ni la presunción de inocencia ni el debido proceso. Carrie Lam propuso esta ley china en el Consejo Legislativo en abril, y las protestas en masa comenzaron en el verano. A pesar de incluir a cientos de miles de personas, las protestas iniciales del 9 de junio permanecieron pacíficas. El 12 de junio, otra protesta terminó en violencia cuando policías atacaron a manifestantes con disparos de hule y gas lacrimógeno. Los protestantes exigían que la ley se retirara por completo, pero el 15 de junio, Carrie Lam solo propuso posponer la ley indefinidamente. Al día siguiente, casi 2 millones de manifestantes, o cerca de la cuarta parte de la población de Hong Kong, anunciaron su deseo de retirar la ley y exigieron la renuncia de Lam. Y el 21 de junio, los manifestantes ocuparon las oficinas centrales de la policía de Hong Kong por 15 horas,
exigiendo que manifestantes encarcelados fueran liberados y exonerados. La inacción de Carrie Lam transformó la naturaleza de las protestas. En tan solo semanas, las protestas pro democracia, organizadas y pacíficas, se transformaron en una manifestación violenta de resentimiento en contra del régimen pro Beijing y sus esfuerzos para reprimir las libertades individuales. El 1 de julio, estos manifestantes irrumpieron en el edificio del Consejo Legislativo y vandalizaron el edificio por completo, incluyendo cualquier símbolo chino. Durante los siguientes meses, los manifestantes ocuparon la Oficina de Relaciones con China, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y centros turísticos importantes, siendo recibidos con respuestas violentas de la policía. Eventualmente, el 4 de septiembre, Lam retiró la ley de la agenda legisladora. Manifestantes siguieron exigiendo su renuncia, cambios al sistema electoral y la libertad de otros manifestantes que fueron encarcelados. Ante el caos generalizado y la violencia, Beijing adoptó un discurso más agresivo frente a los manifestantes, llamándoles vándalos, criminales y hasta terroristas que ponían en riesgo la vida de la policía. La joya de la corona de esto fue la Ley de Seguridad Nacional que pasó Beijing en junio de 2020. Esta permite que la policía pueda hacer redadas sin necesidad de una orden judicial, ordenar a empresas a quitar contenido del internet o hasta la entrega de ciertos dispositivos y exigir información de grupos políticos operando fuera de la ciudad. Al mismo tiempo, criminaliza el acto de protesta de facto. Si alguien no siguiera esta ley, la multa asciende hasta los $100,000 hongkoneses, que son casi $13,000 estadounidenses. También se pueden ameritar hasta 2 años en la cárcel. En tan solo unas semanas, 300 personas fueron detenidas. Para colmo, las elecciones del Consejo Legislativo fueron pospuestas el 31 de julio por un incremento de brotes de COVID-19, aumentando el malestar general de la población. La tormenta de detenciones alcanzaron a Joshua Wong y al resto de su partido político, el cual fue completamente disuelto. Alcanzaron a otros legisladores anti-Beijing y al dueño de medios de comunicación y multimillonario Jimmy Lai. Esta semana, una niña de 12 años fue arrestada violentamente, golpeándola, al ser confundida como parte de una manifestación. El 7 de septiembre, más de 250 personas fueron arrestadas por manifestarse contra la ley y exigiendo elecciones para obligar la renuncia de la jefa ejecutiva Carrie Lam. Ya que entendemos los planes que tiene China para Hong Kong y los deseos de autonomía que tiene Hong Kong en contra de China, vamos a discutirlo en el movimiento. Para este movimiento tenemos una ficha de 3 puntos sumamente importantes para la vida en Hong Kong y 3 discusiones que van a definitivamente tener que hacer. ¿Con cuál empezamos, Andrés? Para empezar, hay algo que quiero aclararle a todos los que nos están escuchando. Hong Kong puede ser un centro democrático, especialmente en comparación a China, que tiene un gobierno que reprime las libertades individuales, pero no es perfecto. A pesar de sus riquezas, es evidente que es un territorio donde existe gran desigualdad económica y política, lo cual limita la vida de la gran mayoría de la población. De hecho, antes de esta investigación, yo no conocía muy bien el sistema electoral de Hong Kong. La verdad es que nunca había considerado lo injusto que era y lo condicionado que estaba para que los intereses de Beijing siguieran bien representados en el territorio. Y pues prácticamente pone en duda qué tan de buena fe fue todo el cambio y el traslado de la soberanía hongkonesa a Beijing. También pues, la mala distribución de poder que obviamente esta configuración política provoca y la desigualdad económica tiene, hace que detalles de planeación urbana, de vivienda, de oportunidades de comenzar negocios estén muy limitadas. Tú sabes mucho más de eso. Sí, y de hecho les vamos a hablar a la institución más básica de Hong Kong. De hecho es llamada la Ley Básica. Proviene de sus orígenes como una colonia inglesa y es una de las cosas que mantiene la confianza de inversionistas extranjeros en Hong Kong, porque tiene sistemas legales y jurídicos muy estables. El problema es que también tiene impuestos bajísimos en general, y muchos de los impuestos que existen en otras partes del mundo que ya consideramos normales, no existen en Hong Kong. Les vamos a decir una lista de impuestos que no existen en Hong Kong. No existe el predial, no existe un impuesto sobre el tabaco ni el alcohol, no existe el IVA, no existe impuesto sobre dividendos, ni intereses, ni ventas, ni comisiones, ni herencia. Y lo que sí cobra es un impuesto sobre ingresos de 17% y un ingreso sobre la renta de propiedades de 15%. Ahora, Hong Kong es legalmente dueño de toda la tierra del territorio. Por tanto,
reciben ingresos para sus operaciones cada vez que venden una parcela de tierra con el interés de desarrollar vivienda. El problema es que esto significa que cualquier desarrollo de vivienda no está siguiendo necesidades de mercado ni disponibilidad, está sujeto y controlado a intereses del gobierno central. Y en la parte económica de las empresas, cuando uno quiere empezar un negocio chiquito, se tiene que enfrentar a los monopolios y oligopolios ya establecidos, los cuales también tienen representación en el gobierno y pues ahí todavía tenemos un problema institucional muy fuerte. Eso nos va a llevar al segundo tema, entonces. Claramente las instituciones importan. Una institución en sí solo va a recibir confianza de los que lo mantienen en poder. Las instituciones terminan siendo las reglas del juego y generalmente van a ser escritas por los que se quieren mantener en poder. De hecho, hasta los sistemas electorales justos deberían poder representar los deseos de la población, la voluntad general, como siempre discutimos. Pero una institución más espuria, que no es bien controlada por la gente y más por grupos de interés muy minoritarios, le pueden otorgar poder al más poderoso de todos, en este caso el gobierno chino. Depende quién escriba las reglas. Y asegurar el respeto de estas reglas es muy complicado porque realmente qué tanto poder tiene el pueblo de Hong Kong comparado con la jefa ejecutiva, y qué tanto poder tiene la jefa ejecutiva con respecto a Beijing. Y mira, todavía ni siquiera te tienes que ir tan lejos. ¿Qué tanto poder tiene una persona para votar a comparación de alguien que es parte de un electorado funcional? Porque recordemos, menos del 5% de la población de Hong Kong vota para elegir el Comité Central Electoral. Entonces, ¿cómo crees que va a estar la población general? ¿Cómo podemos esperar que esté la población general del país si realmente sus intereses no son representados legalmente? Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es qué puede esperar Hong Kong. Y el primer punto que quiero discutir es respecto a las manifestaciones. Cuando las manifestaciones se empiezan a radicalizar, tenemos un bando que empieza a reclamar que se libere a Hong Kong, que se independice. Que quede claro, no se puede independizar. Hong Kong no tiene el poder, no tiene la capacidad de sobrevivir solo en el sistema internacional. Y aunque Trump o Boris Johnson, entre otras personas, digan que quieren apoyar a Hong Kong, una cosa es te doy una palmada en la espalda y otra cosa es te ayudo a que te independices y te protejo de China. Nadie va a querer hacer eso. Sí, y también tenemos que considerar que las protestas van a causar pérdidas económicas. Y eso es muy difícil de medir, es muy difícil. Pero sí les podemos dar unos datos. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong termina siendo responsable aproximadamente del 5% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Al ocupar ese aeropuerto y causar inestabilidad y falta de confianza, estás perjudicando eso. Estás afectando sectores turísticos, de visitas. Y obviamente las actividades más importantes en Hong Kong son el sector financiero. ¿Qué pasa si la gente pierde confianza que Hong Kong es un centro estable, imparcial y legal para poder invertir su dinero? Ahí hay dos partes. Hay gente que va a empezar a decir, es preocupante cómo está cambiando todo, la ley de seguridad nacional no me da confianza. Muchos han estado esperando a ver cómo se desarrolla. Los que más han sido perjudicados aquí han sido las empresas de Big Tech, o sea, las grandes empresas tecnológicas. Muchas de ellas han considerado reubicarse o están arriesgándose a ser bloqueadas en el territorio hongkonés. Además, hay represalias importantes de Beijing. Por ejemplo, TikTok se salió de la tienda de Google en Hong Kong como represalia contra Hong Kong, número 1, y 2, contra un Google que consideran está apoyando esfuerzos anti-Beijing. Pero la cosa es que para los estándares de estas compañías, Hong Kong no es un mercado muy importante. Son 8 o 7 millones de personas. Es casi la misma población que Monterrey. Entonces, la verdad no es tan preocupante para ellos. Simplemente es la presencia de Hong Kong. Por otro lado, ya tienes empresas establecidas que ya la verdad trabajan muy bien con China. Inclusive lo hacen abiertamente apoyando las violaciones de derechos humanos en China. Entonces, para ellos es simplemente qué padre, ya tengo un solo sistema con el que tengo que tratar y ya lo conozco bien. Empresas de tecnología importantes se están confrontando estas decisiones. O van a apoyar al régimen chino y, por tanto, apoyar la invasión de datos y privacidad de sus miembros y de usuarios, o se van a retirar de un mercado que es Hong Kong, que no es muy grande, que no es muy importante y que se puede reemplazar por sus intereses privados. Pero bueno, ese es un lado de la discusión, por el lado privado. ¿Cuál es el lado de los intereses de China en este caso, Diego? Pues aquí, obviamente, el actor principal es Xi Jinping.
sea, Xi Jinping en 2016, cuando inaugura este plan de 13 años, idéntico a los planes de 5 años de la época comunista de la Guerra Fría, plantea que haya un cambio de modelo urbano en China y propone un sistema de megalópolis, quiere integrar todas estas ciudades. Ya habíamos mencionado el plan de la Urban de la Bahía. Esta población sería equivalente a 2 veces la población de Canadá y sería igual a la población del Reino Unido, pero en una zona mucho más reducida. Es la aglomeración más densamente poblada del mundo. Es un monstruo. De hecho, también el tráfico aéreo de la urbe sería mayor a los de San Francisco, Nueva York y Tokio juntos. Y sería un centro financiero masivo, posiblemente sin límites de migración. Y esto obviamente preocupa a los nativos de Hong Kong, porque inmediatamente esta libertad de movimiento se corta. Y quiero hablar algo sobre esta libertad de movimiento y por qué es tan importante. Para que puedas recibir cualquier beneficio, para que puedas tener acceso a viviendas, para que puedas tener acceso a seguros médicos. Todo eso está basado en tu hogar, en donde vienes, y eso limita el flujo de migrantes dentro de China. Sin embargo, hay planes para abrir eso, para dentro de esta zona metropolitana gigante. Por tanto, permitiría la migración libre y abierta y cómoda dentro de esta zona gigante. Entonces, obviamente eso provocaría muchísimo tráfico dentro de Hong Kong y hay muchísimos nativos que temen van a perder la identidad que tanto han estado luchando. Xi Jinping es un nacionalista, después de todo, y lo que ha estado empujando es una consolidación de la identidad nacional china a partir del lenguaje, a partir de un conocimiento común de la historia. Ahora recordemos, Hong Kong no habla chino mandarín, habla cantonés. Y eso es una cuestión de mucho orgullo para Hong Kong, al punto de cuando les hablas en mandarín se enojan, porque es como, no, aquí hablamos cantonés. Desde el momento que empezaron a poner las noticias en mandarín en Hong Kong, o cambiar los libros de texto, o obligar que llevaran educación que claramente era apoyada por el Partido Comunista, pues eso empieza a generar un malestar. Y lo peor del caso, la forma que la ha hecho Xi Jinping ha empeorado las relaciones entre Hong Kong y China en ese sentido, porque ha fortalecido también, de una forma reactiva, la identidad de Hong Kong. Y esto nos va a llevar a tratar de predecir lo que puede pasar en 2047. ¿Cómo sucederá la reintegración si claramente Xi Jinping está buscando acelerar este proceso? ¿Por cuánto mantendrá Hong Kong sus libertades si ya hay gente procesada bajo la Ley de Seguridad Nacional? Mira, está complicadísimo, porque yo pensaba, mira, nadie después de esta pandemia va a poder saber qué va a pasar. Nadie. Pero hace un año fácilmente hubiera dicho que iba a acelerar lo más posible para que realmente el 2047 sea simplemente un... ¡Ay, qué creen! No solamente es la reintegración, es oficialmente como el que quede claro, ya nos reintegramos. Ya tienen toda la infraestructura lista, ya tienen todas las leyes preparadas, ya tienen todos los contactos. Y yo siento que está tratando de hacer Xi Jinping. Ahora, ¿cómo va a cambiar el prospecto económico de China con la retirada de tantas empresas globales después de la pandemia? No tengo idea cómo puede afectar eso a Hong Kong. Y más porque su vecino, Shenzhen, es el Silicon Valley de China. Entonces, tenemos que ver cómo este cambio de la globalización va a afectar el modelo económico chino y de qué manera van a querer integrar a Hong Kong en esto. Y más si es que van a querer arriesgarse a que ya no sea un super centro financiero. Tengo entendido que China quiere que Shanghai tome ese puesto. Sí, eso es una de las cosas que también tenemos que contemplar. Shanghai ha estado creciendo rápidamente y se ha desarrollado de una manera impresionante. De hecho, es el lugar que tiene el Starbucks más grande del mundo. Nada más un fun fact que quería compartir. Las fotos son impresionantes. Enorme. Pero bueno, eso significa que tal vez quieran distribuirlo a una ciudad que ya esté bajo este régimen comunista. O tal vez simplemente los negocios que todavía se capitalizan para el futuro próximo y no 2047, los negocios que ya todavía se capitalizan y se mantienen en el centro financiero de Hong Kong, ¿se podrán seguir manteniendo? Yo pensaría que sí, porque los intereses empresariales han estado en torno a las decisiones del gobierno central chino. Y las compañías que se enlistan en la Bolsa de Valores de Hong Kong son compañías que vienen de China para juntar capital. No sé cuánto más pueda durar este proceso. De todos modos, si el interés del empresario es seguir ganando dinero y es el que tiene el acceso a poder votar dentro de las instituciones que existen en Hong Kong, claro que esos intereses van a seguir viendo representados. Entonces, por eso les mencionamos, las instituciones importan. Si ni siquiera puedes votar y elegir a los que te van a gobernar, de verdad tus intereses no están siendo reflejados.
Esto ha sido todo por este episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Yo soy Andrés Darrio. Si te gusta lo que hacemos, síguenos en donde escuches tus podcasts y en redes sociales a @efecto_dom. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.